Hola, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. Bien, en esta oportunidad les traigo un nuevo podcast. Este podcast se llama El viaje del héroe o heroína y el despertar espiritual. Bien, vamos a hablar sobre estas dos mm, conceptos, corrientes, eh, forma o esquema en el que va la vida de una manera ya sea metafórica o energética. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el viaje del héroe o heroína, bueno, en realidad es un libro, El viaje del héroe, está escrito por el autor Joseph Campbell. Y él en su libro hace una recopilación de 12 pasos, 12 metas, 12 stage, ¿no? Sobre cómo una persona en la vida real atraviesa por ciertas pruebas cíclicas que denotan un cambio, que va a venir un cambio o que ya sucedió un cambio. Y el otro concepto que vamos a abordar aquí es el camino espiritual, ¿no? O el despertar espiritual, que también tiene ciertos pasos o ciertas fases en las que nosotros como seres humanos a nivel energético nos pasan ciertas cosas, ¿ya? Entonces, y esto se explica mucho cuando uno está haciendo un trabajo de toma de conciencia. Entonces yo voy a fusionar estas dos corrientes porque yo me he dado cuenta que hay similitudes, ¿no? Entonces vamos a explicar las dos corrientes para que ustedes determinen en este momento actual cómo se encuentra su vida o en qué fase están de acuerdo a la crisis o problemas o conflictos que estén pasando. ¿De acuerdo? Bien, entonces, vamos con el primer punto. En lo que dice Joseph Campbell en el camino o el viaje del héroe o heroína. ¿Ya? Bueno, todo empieza con la zona de confort. Estás tú en tu vida, todo va bien, todo se ha creado o estás experimentando el flujo de la vida armonioso, todo está en orden, sigues tus rutinas diarias, tienes normalizado ya bastantes cosas en todo lo que es tu vida, ¿no? Ponte en el trabajo, tu relación de pareja, tu casa, etcétera, ¿ya? Entonces todo comienza en tu zona de confort. Y cuando esa zona de confort va a sufrir una turbulencia que te va a llevar a otra situación donde tú vas a tener que resolver, ¿no? Resolver esa situación, ese conflicto, o sea lo que estás pasando. ¿Ya? Entonces vamos con el punto número 1, el mundo ordinario. El héroe o heroína vive en su mundo cotidiano y sin grandes aventuras. En la vida real esto se traduce como que la persona se encuentra viviendo en una zona de confort, siguiendo su rutina habitual, sin grandes desafíos. Es un estado mental en el que la persona se siente segura, cómoda y no necesita tomar riesgo y incluso evita desafíos. ¿Ok? Bien. En la otra corriente, en el despertar de la conciencia, como punto número 1 tenemos el sentir el vacío o la insatisfacción de nuestra vida. En este caso, un poquito en la primera corriente que era el viaje del héroe heroína, te dice todo empieza con la zona de confort. Tú estás bien y no hay nada más que hacer, todo fluye. Y en la corriente del despertar de la conciencia te dice, ok, a partir de tu zona de confort empiezas a sentir insatisfacción, un vacío, ¿ya? Entonces empiezas a cuestionarte sobre tu vida, sientes un vacío interior, una insatisfacción con lo que
antes te hacía feliz, digamos, ¿no? Entonces, esto traducido a la vida real sería como que la persona se da cuenta de que el dinero, el éxito, no sé, tal vez su relación de pareja, o lo que esté haciendo en su vida o donde esté centrando su enfoque en su vida, esta persona siente que a pesar que tiene todo eso, no se siente satisfecha, no se siente llena completamente. Y es como que surge, ¿no? Como dicen por ahí, los pensamientos o las crisis existenciales, ¿no? Uno empieza a cuestionarse que hay un vacío y desde ese vacío hay algo que hacer, digamos, ¿no? Entonces la persona empieza a buscar algo más profundo en su vida, porque lo que tiene o lo que has conseguido hasta ahora ya no se siente bien, ¿no? Ya no quiere más de eso. ¿Ok? Entonces, este es el primer punto en ambas corrientes. Vamos con el segundo. En el viaje del héroe y la heroína, en el punto número 2 tenemos la llamada a la aventura. Es algo que interrumpe la rutina del héroe o heroína. Puede ser un problema, una oportunidad o una crisis que esté atravesando. En la vida real esto sería como, por ejemplo, que te pase que te despidan en tu trabajo, que te terminen, ¿no? O sea, una ruptura amorosa, o que estés atravesando por el proceso de muerte de algún ser querido, digamos, ¿no? Falleció un familiar, tu padre o tu abuela o incluso un hijo, digamos, ¿no? Entonces, y estas situaciones dolorosas hacen un llamado a la persona, ¿no? Un llamado a que haga introspección y se pregunte qué es lo que está haciendo con su vida. ¿Okay? Bien, por el lado de la corriente del despertar de conciencia, en el punto número 2 se habla de la noche oscura del alma. Entonces, aquí en esta fase se siente mucha confusión, tristeza, desesperación, porque tus viejas creencias ya no te hacen sentido, ya no cuadran, ya no van contigo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en la vida real eso se puede ver como igual, ¿no? Que atraviesas una pérdida o te diagnostican una enfermedad física o mental, o estás atravesando por una crisis psicoemocional bien fuerte, ¿no? Que hace y te obliga a replantearte todo en tu vida, ¿no? Hay veces que una situación que nos pasa, por ejemplo, puede ser que la persona, no sé, esté bien en su trabajo, esté bien no sé, con las amistades y con su familia nuclear, pero de repente la muerte de su pareja, por ejemplo, o la muerte de un hijo, o de repente que le terminen abruptamente, o que se termine abruptamente una relación, y eso es como que golpea bien fuerte a la persona, y es aquí donde esta persona siente que no puede manejar todo ese caos que se le vino, ¿no? Entonces se le llama noche oscura del alma porque muchas veces pasamos una crisis, pero nos vienen otras de rebote. Por ejemplo, en este caso de la persona que le terminaron, ¿no? en la relación. De repente le terminaron a esta persona y a los días o a las semanas lo despiden de su trabajo, donde supuestamente se sentía bien o estaba todo bien. Y que al mes se le muera un familiar. Entonces la noche oscura del alma hace alusión a que te pasa algo bien fuerte en tu vida y de repente hay un bucle, ¿no? Así como el dominó. Te pasa una tras otra y estás en tu época de mala racha, le decimos, ¿no ves? Entonces esa es la noche oscura del alma. Ese es el llamado
el llamado de la vida a que tú resuelvas un problema o veas en esto una oportunidad para surgir, ¿no? Bien, vamos al tercer punto, que sería, en el caso del viaje del héroe o heroína, el rechazo de la llamada, ¿no? El héroe o la heroína duda y teme a lo desconocido, se resiste al cambio, o sea, le pasa algo, pero aún le cuesta soltar, le cuesta poner límites, le cuesta. En la vida real, por ejemplo, se siente, es como sientes el miedo al fracaso, inseguridad, o prefieres quedarte en la comodidad, en tu zona de confort, como se dice, en la comodidad de lo conocido, te aferras a tus apegos, tienes miedo a soltar, ¿no? Por ejemplo, a veces esto sucede vamos a hablar otra vez de las relaciones de pareja, cuando tú te enteras de una infidelidad, ¿no? De que sea un matrimonio de años, con hijos, todo establecido, y de repente te enteras que tu pareja es infiel, entonces como que hay ese llamado, pero tú dices, intentas resolver las cosas, intentas perdonarle, intentas ir a terapia, intentas de todo para sostener esa relación a pesar de, ¿no? Y aún así de que tú intentas resolver eso, tu pareja nuevamente te es infiel, ¿ya? Entonces como que a eso se refiere el rechazo de la llamada. Ya te habían advertido, ya la vida te había mostrado. Y cuando debiste haberte retirado, no lo hiciste por muchos factores, ¿no? A veces uno le cuesta tomar la decisión de soltar una relación de pareja de años, tal vez por lo que han construido juntos, ¿no? Las cosas materiales que han conseguido juntos, o ya sea porque tienen una empresa en común, o por los hijos, ¿no? Entonces, y es como que dejamos pasar, o sea, rechazamos la llamada, la primera llamada la rechazamos, ¿no? Bien, entonces en la parte del despertar de la conciencia, esto se sigue experimentando lo que es la noche oscura del alma, ¿ya? Entonces, bueno, ya explicamos esa parte, ¿ok? Bien, vamos al cuarto punto, que sería, ya pasaste por cuestionarte, ya pasaste por esa crisis, estás intentando reponerte de esa crisis, ¿no? Y bueno, y en ese interín viene el encuentro con el mentor, dice, ¿no? Un mentor o guía que ayuda al héroe o heroína a prepararse para el viaje. En la vida real es que ponte, en el caso de esta pareja, digamos, ¿no? Que la pareja infiel y que la otra persona le da la oportunidad y siguen intentándolo, pero le vuelven a ser infiel, entonces como que ya aquí esta persona decide dejar a su pareja, pero en medio de todo eso siente que no puede solo o sola, ¿no? Y busca ayuda. Entonces aquí cuando viene el encuentro con el mentor, y tu mentor en la vida real puede ser un maestro, puede ser un amigo, una amiga, puede ser tu terapeuta, puede ser incluso un libro, un podcast, o simplemente un familiar que está ahí para escucharte y bueno, para que tú puedas desahogarte, hablar, porque hablar sana. Y siempre es importante tener un soporte, ¿no? Un soporte y contención de personas que nos aman, ¿ok? Y bueno, esto en el despertar de la conciencia vendría a ser como la búsqueda de respuesta. Entonces aquí tú comienzas a investigar, a leer, a explorar nuevas filosofías o religiones o prácticas espirituales. En la vida real es como que tú empiezas a interesarte
por cosas que antes no hacías, pero sabes que si las haces te van a ayudar, ¿no? Entonces empiezas a interesarte por, no sé, cuidar tu cuerpo, cuidar tu salud, practicar meditación, yoga, iniciar clases en algún tipo de filosofía, practicar mindfulness, leer libros de desarrollo personal y espiritual, vas a terapia, buscas diferentes opciones terapéuticas, psicólogo, psiquiatra, terapias alternativas holísticas, te inscribes a cursos, vas a seminarios, a retiros, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, esta es esa fase, ¿no? Bueno, hasta aquí quienes se encuentran en este punto. En el viaje del héroe con el encuentro con el mentor o en el despertar de la conciencia en la búsqueda de respuestas. Bien, vamos al siguiente punto, al quinto punto, que sería cruzando el umbral en el camino del héroe o la heroína. Entonces, en este caso, digamos, el héroe y la heroína toman la decisión de cambiar, ¿no? Y entra a un nuevo mundo, metafóricamente. En la vida real esto se traduce como que tú comienzas de nuevo algo, ya sea un nuevo trabajo, terminas una relación, te repones de esa relación y te das la oportunidad para una nueva relación. Aquí tiene que ver mucho el movimiento, ¿no? El movimiento de dejar lo viejo para hacer algo nuevo. Entonces, por ejemplo, aquí en esta fase se presentan mucho las oportunidades de viajar a otra ciudad de tu país o viajar al extranjero, o te mudas de casa o de barrio, o de repente se te presenta un proyecto desafiante en tu trabajo, o tú empiezas a crear un proyecto de vida para ti, o se vienen las oportunidades de que tú puedas emprender un negocio o crees tu negocio o tu empresa, ¿ya? Entonces, y bueno, en el despertar de la conciencia este punto se llama la expansión de la conciencia. Entonces empiezas a ver el mundo con otros ojos, desarrollas más empatía, gratitud y conexión con Dios. Conexión con Dios, el universo, la vida, la fuente, como quieras llamarle. En la vida real esto es como descubrir que todo está conectado, todo está interconectado. Tú con la naturaleza, con el universo, uno empieza a experimentar aquí la unicidad, ¿no? Entonces te das cuenta que la felicidad viene de dentro y que tus pensamientos influyen bastante en tu realidad, ¿ya? Entonces también empiezas te propones a disfrutar el presente cada día, a ser feliz cada día, a trabajar tu mente para dominar tus pensamientos, etc. ¿Okay? Bien, vamos al sexto punto, que sería en el viaje del héroe o heroína, serían las pruebas, aliados y enemigos. El héroe o heroína enfrenta desafíos, hace nuevos amigos o encuentra obstáculos. Esto en la vida real es como que tú enfrentas problemas o conoces personas que te apoyan y empiezas a identificar las personas que te están dificultando la existencia o el desarrollo de tu camino. ¿Okay? En la corriente del despertar de la conciencia, esto vendría a ser la transformación interna. Te desapegas de viejas creencias y patrones dañinos, empiezas a vivir con más autenticidad, empiezas a vivir con más autenticidad y propósito. En la vida real esto es como que cuando tú sueltas relaciones tóxicas, cambias de hábitos, instauras un nuevo estilo de vida en tu vida, dejas de actuar por miedo, empiezas a retarte a ti mismo, a ti misma, empiezas a probarte a ti mismo y a ti misma en hacer cosas nuevas o en romper patrones repetitivos de conducta o atreverte a hacer cosas que antes ni siquiera te atrevías, digamos, ni siquiera pensabas hacerlas, ¿ya?
Y bueno, dejas de actuar por miedo y empiezas a seguir tu intuición. ¿Ya? Esta sería esa fase. Bien, pasamos a la siguiente, que sería el punto 7, ¿no? En el viaje del héroe y heroína está como la cueva más profunda. El héroe o heroína enfrenta su mayor miedo o desafío. En la vida real esto es un momento crítico en tu vida, como que estés atravesando una gran crisis emocional, una enfermedad, un accidente, una gran pérdida familiar, o que incluso experimentes una enfermedad crónica o se te diagnostique con una enfermedad crónica o terminal. ¿Okay? Es como que parecida a la noche oscura del alma, ¿ya? Pero gracias a esas cosas que te pasan, digamos, tú necesitas retraerte del mundo, tú necesitas aislarte, tú necesitas hacer una pausa en tu vida para poner orden en tu cabeza y en tu corazón. Esto en la corriente del despertar de la conciencia se llama el camino del ermitaño. Se asocia con la búsqueda de sabiduría, introspección y crecimiento personal a través del aislamiento o la soledad. Esto, digamos que en la vida real sería como que es un periodo de reflexión, personal, donde alguien elige alejarse de distracciones externas del mundo, ¿no? Para enfocarse en su crecimiento interno, en su mundo interior, para sanar heridas emocionales, para encontrar o enfocarse en su propósito de vida. Por eso es que uno se aísla, digamos, ¿no? Para poder concentrar toda la energía en uno mismo. ¿Okay? Entonces esta sería esta fase. ¿Cuántos de ustedes se encuentran en la cueva más profunda o en el del camino del ermitaño? Bien. Ok. Nos vamos entonces al punto 8, que sería en el viaje del héroe y la heroína, sería la prueba suprema. El héroe o heroína se enfrenta a su mayor reto y lucha por superarlo. En la vida real esto puede ser que estés atravesando, por ejemplo, puede ser que estés atravesando un examen final, que defiendas una tesis para titularte en algo, o que tengas que tomar una gran decisión, algo que va a afectar tu vida en un futuro, o que tú te pongas un reto, ¿no? A nivel físico o mental, que pone a prueba tu determinación, tu disciplina, tu fuerza de voluntad y tu capacidad de conseguir objetivos. ¿Okay? Bueno, en el despertar de la conciencia sería la fase de vivir en armonía con el presente. Entonces aquí aprendes a aceptar la vida como es. Aprendes a aceptar la vida como es, sin resistencia ni apego excesivo al futuro o al pasado. Esto en la vida real es como que uno deja de preocuparse sobre el futuro. Uno se enfoca en vivir cada día, en el aquí y en el ahora, siempre manteniendo y trabajando su toma de conciencia de minuto a minuto y de segundo a segundo. ¿Okay? Entonces en esta etapa uno, por ejemplo, confía en el proceso y uno disfruta más del momento presente. ¿Cuántos están aquí en esta etapa? Bien, pasamos a la siguiente, que sería la número 9. En el camino del héroe o heroína, sería la recompensa. Bueno, en esta parte, la persona, digamos, después de una lucha, bueno, un poquito aquí con el héroe y heroína, ¿no? El héroe y la heroína, después de una lucha, por fin obtiene un premio o un reconocimiento o un merecimiento, ¿ya? Por eso se llama la recompensa. En la vida real esto puede ser como que se te han presentado éxitos profesionales,
ya culminaste, por ejemplo, tu crecimiento personal y todo el mundo nota la diferencia, ya fuiste a terapia, ya hiciste tu tarea prácticamente para resolver tus heridas internas y bueno, se nota tu crecimiento personal y espiritual y la gente empieza a decirte eso, oye, te ves diferente, te ves cambiada o te ves mejor o qué estás haciendo porque este, contame lo que estás haciendo o pasame el dato de tu, no sé, pues de la persona que te ha atendido porque realmente se te ve diferente, ya proyectas otra energía, se te ve muy bien a nivel físico, etcétera, digamos, ¿no? La gente empieza a notar eso. Ok, en el camino del despertar de la conciencia vendría a ser el punto de vivir en armonía con el presente. Aprendes a aceptar la vida como es, sin resistencia ni apego excesivo al futuro o al pasado. En la vida real, tú dejas de preocuparte tanto por el futuro, confías en el proceso y disfrutas, más del momento presente. Bueno, que ya lo habíamos repetido en el anterior, ¿no? Que es lo mismo también, abarca esta parte de la recompensa. Ok, vamos al punto 10 en este caso, que en el camino del héroe y heroína sería el camino de regreso, ¿no? Entonces, el héroe o la heroína regresa a su mundo con la recompensa, con lo que ganó, pero aún enfrenta obstáculos. En la vida real es adaptarse a tu nueva vida, a lo que te pasó, ya dejarlo atrás y adaptarte a lo que ahora estás viviendo, ¿no? Entonces, después del cambio, adaptarse a tu nueva vida después del cambio puede ser difícil, pero llevas contigo lo aprendido, sumamente importante. Cuando uno aprende a integrar la historia que uno ha vivido con alguien, uno aprende también a soltar, ¿no? Aprende a soltar, aprende uno en su toma de conciencia a darse cuenta que no vale la pena tener a alguien al lado si no te aporta y te nutre, o tampoco es positivo el que tú, digamos, te esfuerces y te obligues a continuar con una relación de pareja que ya no te da, pues ya te quita, ya te merma, ya te drena, ¿ok? Entonces, en la toma de conciencia vendría a ser la conexión total con el ser. Experimentas paz interior, amor incondicional y una profunda conexión con la vida. Ejemplo en la vida real sería: te sientes pleno sin importar las circunstancias externas, ¿ya? Y vives en gratitud y transmites luz y paz a los demás. Bien. Ok, entonces ahora nos vamos con el punto número 11, que en el camino del héroe o la heroína se llama la resurrección. El héroe enfrenta una última prueba que lo transforma por completo. En la vida real es la prueba final que demuestra cuánto has cambiado. Puede ser un último desafío antes de lograr tu meta definitiva. ¿Okay? En el despertar de conciencia vendría a ser la conexión total con el ser. Tú experimentas paz interior, amor incondicional y una profunda conexión con la vida. Por ejemplo, en la vida real te sientes pleno sin importar las circunstancias externas. Vives en gratitud y transmites eso mismo a los demás. ¿Okay? Bien. El regreso con el elixir. El héroe vuelve a casa con un nuevo conocimiento y lo comparte con los demás. En la vida real esto sería que tú usas lo aprendido para ayudar a otros. Usas tu experiencia, lo que te pasó, esa crisis, ese problema, esa pérdida, esa desgracia que te pasó, que viviste,
haces tu proceso de duelo, de comprensión, haces tu introspección sobre todo aquello que te ha pasado, porque todo lo que nos pasa tiene su intención positiva, siempre tiene un regalo que es sabiduría, siempre hay esta parte de que teníamos que atravesar por esa experiencia para poder trascenderla, para ir a romper patrones repetitivos de conducta, para cerrar círculos y para seguir avanzando en nuestra evolución espiritual. Entonces, cuando uno logra integrar la experiencia o nuestra historia de vida, es ahí cuando nace la parte sabia en nosotros, ¿no? Y nosotros obtenemos ese tesoro, obtenemos el tesoro de la sabiduría, el beneficio de la experiencia, ¿no? El regalo tras esa crisis, etc. Entonces, usas lo aprendido para ayudar a otros, a inspirar, a enseñar o simplemente para vivir con más sabiduría tu vida, para encaminarte a tu propósito de vida. ¿Okay? Bueno, en la corriente del despertar de la conciencia, esto se llamaría como el proceso de toma de conciencia, ¿no? Que va ligado al despertar espiritual. Entonces, ¿dónde te encuentras tú en este proceso? Tenemos que comprender también que la toma de conciencia, el sanarse, el trascender nuestras experiencias pasadas no tan bonitas y posiblemente muy sufridas. Entonces, debemos entender que todo este proceso no es lineal, jamás es lineal. Siempre tiene la forma de la espiral, ¿no? de la especie del embudo, una espiral que sube y baja también, ¿no? Entonces siempre estamos ahí en el péndulo, pululando, ¿no? Ahí, en ese vaivén para encontrar el equilibrio entre los extremos de lo positivo y lo negativo. Y al final es un baile, ¿no? Es un baile que tenemos que aprender a bailarlo con las leyes del universo, con las leyes de la naturaleza, con todos los programas y condicionamientos que se nos ponen como ser humano, etc. Entonces lo importante es fluir con cada etapa y recordar que todo es parte del camino. Bien, entonces la vida es cíclica, todo en la vida tiene su proceso, su ciclo, ¿ya? Y todo lo que pasamos es en curva, ¿no? En espiral, como ya hemos dicho. Un rato estamos bien, tenemos buena racha, buena salud, todo fluye a nuestro favor y beneficio y de repente hay otros momentos de nuestra vida en que nos toca caer, nos toca librar batallas, superar crisis, enfrentar una enfermedad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bien, como conclusiones podríamos decir que el viaje del héroe y la heroína nos recuerda que lo más importante de todo ese recorrido, ¿no? Del viaje es el camino, es el proceso que uno atraviesa, no tanto el destino ni los resultados, ¿ya? Entonces, cada obstáculo es una prueba que te ayuda a crecer. La clave es no rechazar la llamada al cambio y confiar que al final del camino serás más fuerte, más sabio o sabia y habrás trascendido la experiencia y habrás roto patrones de conducta o recurrencias de vida. El despertar espiritual, bueno, como conclusiones aquí es que el despertar espiritual es un proceso profundo de autoconocimiento, de expansión, de toma de conciencia, de transformación personal. No hay un único camino en este despertar espiritual, aunque muchas personas experimentan etapas similares. Cada uno como ser humano, su experiencia es individual y eso es desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿ya? Entonces nos tenemos que concentrar en nuestro proceso, volver a nuestro centro, trabajarnos interiormente, ubicarnos en nuestra toma de conciencia. Y todo este camino es individual, solitario y para nuestra evolución, ¿ok? El despertar espiritual es prácticamente nuestro viaje a la evolución interna.
nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra psique, emociones, nuestro cuerpo físico. ¿Ok? Bueno, hasta aquí sería entonces este podcast. Espero que estén muy bien y nos vemos en el siguiente podcast.